programa que se transmite por Radio Casa Quintil Valparaíso online y también por sus redes de internet. Queremos iniciar este programa saludando a toda la gente de Placilla que nos ve, la gente de Valparaíso, de la región y también de otros lugares del mundo que se conectan con nosotros. Hoy día en Historia Viva tenemos a Roberto Camus, un joven placillano de tomo y lomo, Sí, ¿cierto? claro. Un muchacho que ha hecho bastante por Placilla como dirigente social, como partícipe en las organizaciones sociales juveniles, tanto culturales como deportivas. Dani, como le decimos a nuestro querido amigo, fue uno de los protagonistas, uno de los participantes más activos en la rebelión que tuvo Placilla en el año 2006 y que estamos tratando de rescatar en esta historia viva de Placilla. Lo que nosotros nombramos como la verdadera batalla de Placilla, porque fue allí donde la comunidad placillana se volcó a las calles, se volcó a luchar por tener una ciudad digna para vivir, un territorio agradable para la vida, para podernos desarrollar, ya que el abandono que sufría Placilla de Peñuela en cuanto a infraestructura y otras cosas, era muy brutal, estando tan cerca de Valparaíso, tan cerca de la ciudad legislativa. En Placilla de Peñuelas, en esos años, alrededor de 12.000 habitantes, no teníamos una sola calle pavimentada, no teníamos plaza, no teníamos agua potable, alcantarillado, teniendo en nuestra propia localidad, en nuestro propio territorio, el lago Peñuela, que abastecía a estas alturas de agua a Valparaíso, ¿ya? Y también tantas cosas que salían de Placilla para Valparaíso, pues Dani. Claro. Dani, este tercer programa de Placilla Nunca Más de Rodilla, Historia Viva, está siendo transmitido por Radio Casa Quintín Valparaíso, ¿ya? Esta es la segunda vez que sale al aire. Nosotros tuvimos el privilegio de ser los primeros en estar en la radio, ¿ya? Es una radio que es un gran esfuerzo para sacar la voz de los porteños, sacar la voz de los vecinos, de los barrios, de los dirigentes sociales a la comunidad, cosa que en esta constitución está prohibida. Claro. O sea, prohibida, de hecho, o sea, no ahí con palabras, pero... Las radios comunitarias, ¿no? Bueno, las radios comunitarias son las que... Pero con limitaciones. Claro, con limitaciones, pero lo que conocemos como lo convencional, no. Entonces, Dani, después de habernos saludado, de habernos presentado todo esto, ¿cómo viviste tú ese año a partir del 14 de agosto del 2006 en adelante con los vecinos, toda esta explosión social? Yo digo la primera explosión social que hubo después de la revolución de los pingüinos. Fue aquí en Placilla de Peñuela. Hola, Rubén. Saludos a todos los vecinos de Placilla, a la gente de Radio Quintil, a los posibles, ¿cierto?, personas que puedan ver este programa. Contarles, ¿cierto?, que da alegría igual saber que hay personas luchando por romper, ¿cierto?, el cerco mediático y también, ¿cierto?, cumpliendo algunos sueños que para muchos durante tanto tiempo de repente los placillanos o la gente en nuestro grupo Centro Cultural de acá de Placilla y otras personas más, ¿cierto?, durante muchos años tuvimos la intención o la idea siempre de poder tener un medio de comunicación donde poder expresar la idea, y así que en primer lugar quería felicitar y agradecer esta oportunidad y felicitarlos por el espacio que tienen. Luego de eso, ¿cierto?, ya ahí pensando, hablando un poco más del año 2006 y la idea esta que me expresas tú de la primera rebelión en Chile o una de las primeras acciones en el que para muchos ha sido llamado en su análisis el ascenso de la lucha de masa durante un proceso
durante un proceso largo, ¿cierto? Que para algunos Placilla marca un hito, para otros también quizá el mochilazo de los estudiantes en el año, no me acuerdo, 2002, 2003, por ahí, en Santiago, que fue una de las primeras rebeliones de estudiantes también que hubo, y después con el gran movimiento pingüino en 2006, ¿no? En el mismo año que Placilla, que nosotros, ¿cierto? Y que la gente, principalmente los pobladores de Placilla, rompen el miedo de salir a la calle, de tomar la respuesta a sus problemas en sus manos y buscar, ¿cierto?, la solución a esto, ya no esperando, ¿cierto?, seguir siendo el patio trasero del paraíso o unas nuevas elecciones, que era típico, ¿cierto?, que nos tenían, que estábamos siempre dentro del mismo status quo, dentro del mismo, de la misma lógica de que con el próximo candidato cambiará la realidad de Placilla. No, que ahora si viene nueva elección, ahora sí cambia, ¿no? Que ahora que viene el pito, no, que ahora viene el conejo, ¿no? Que, no, pero bueno, en realidad, como todos ya sabemos, ¿cierto? La alegría nunca vino, y para nosotros esa cuestión, esa lectura la pudimos hacer quizás mucho antes. Y no tan solo, no nosotros, me refiero a los placillanos que estábamos ya de alguna forma organizándonos políticamente, porque hay que decirlo, yo era parte de un grupo de las Juventudes Comunistas en Placilla en ese tiempo, y nosotros estábamos haciendo política. De hecho, las primeras personas que hablaron con nosotros o conmigo, ¿cierto?, sobre la idea de poder levantarse contra estas injusticias que estábamos viendo los placillanos, lo hicieron, creo, porque sabían que nosotros éramos los comunistas en Placilla, éramos los de la J, y los que sabían que nosotros habíamos participado en protestas. De repente yo conversaba con algunos vecinos, antes los conocía, ¿cierto? Y me conocían como un personaje de protesta, por decirlo de alguna forma. Entonces, y en ese sentido yo creo que el nacimiento y lo que recuerdo yo, ¿cierto? Y el valor que principal para mí dentro de ese inicio o de ese puntapié, ¿cierto?, en este ascenso de la lucha de masas que se vivió en Chile desde ese tiempo, o quizá un poco antes, fueron los mismos vecinos, los mismos pobladores de a pata pelada en la calle, me refiero a pata pelada, que no tenían mucha conciencia política, sino más bien estaban sufriendo, principalmente la gente del Nuevo Placilla, ¿no?, que no tenía ninguna calle pavimentada, que habían sido, sí, pospuestos por muchos años, a diferencia de a lo mejor este otro sector que ya tenía alguna, alguna respuesta un poco más concreta a algunas demandas, pero ellos fueron los puntales. Entonces ese es el recuerdo, y eso es lo que yo rescato a los vecinos comunes y corrientes que nos llamaron y que nos dijeron: ustedes están con nosotros, no están, porque nosotros vamos adelante igual. Claro. Vamos igual, con Sí, ustedes o sin ustedes vamos. Y si claro, ustedes nos pueden aportar con algo de conocimiento, de ideas sobre esto que queremos hacer, bacán. Pero si ustedes no están, también. Yo me acuerdo de eso muy claramente en una de las casas de los vecinos allá, cuando nos dicen ese día en la noche: claro. bueno, esta weá está lista, nos dicen, tenían todo listo, Nosotros vamos a la guerra como sea, a cortar la ruta 68. y ustedes van o no van. Claro. Y ahí para mí se empieza a generar, ¿cierto?, toda una transformación en mi forma de ver la política, de ver la acción como poblador, como placillano, de ver la acción política como placillano, la acción comunitaria también, ¿no? Quizá no pensando tanto, en un momento pensábamos, quizá, o pensaba yo, que la gente no estaba tan consciente de las cosas, ¿cierto? Un poco de lejanía ahí. Pero desde ese momento hay una transformación en mí al menos, y yo creo que en muchas personas también, en que hay cierta unidad y hay que siempre estar enlazado a la política con los problemas de la comunidad en Claro, el concreto, en el in situ. eso fue bastante... demostró, o sea, la fuerza que tiene el pueblo cuando se moviliza, o sea, cuando rompe, cuando despierta, digamos. Porque aquí, como tú mencionabas, y lo hemos mencionado en los otros programas, con los otros actores, no teníamos ni una calle pavimentada, ¿cierto? En el Nuevo Placilla, sobre todo. Los puentes estaban Los destruidos, puentes no se todos podía cruzar. destruidos. La gente no podía salir ni a comprar el pan cuando llovía porque Sí. el barro era terrible. Sí, habían videos, me acuerdo, la gente en ese tiempo grabó algunos videos de experiencias, mujeres con coches, después de una gran lluvia que hubo, Claro. abuelitas que iban a tomar la micro.
y se mostraba muy explícitamente ese problema. Pero tampoco era el único problema ese, si nosotros pensamos en Placilla, bueno, hay problemas que todavía... Hubo 5 puntos que se plantearon, o sea, Claro. después que se cortó la carretera ese día, Sí. con los vecinos empezamos a organizarnos Sí. para poder encauzar esta lucha, pues llegar a resultados buenos. Claro, O sea, porque ahí también se suman los dirigentes como sociales tradicionales también, los de la junta de vecinos y los que no eran de junta de vecinos o que ya se conocían en Placilla como dirigentes comunitarios, sociales, que eran caras visibles y que no habían participado en esta primera protesta porque no estaban informados y porque también no apoyaban muchos de ellos al principio. No tenían miedo. Y a eso me quería referir, pues una de las grandes, yo creo, logros de esta movilización fue transformar también, ¿cierto?, la idea de los dirigentes comunitarios de ese tiempo, de ese momento, que incluso algunos se mantienen hasta ahora, pero en otra parada. Pero en ese momento, ¿cierto?, eran muy temerosos, eran muy respetuosos de la autoridad, eran muy respetuosos del conducto regular, ¿no? Claro. Que hasta el día de hoy se mantiene esa lógica, ¿cierto?, pero cada vez menos. Claro, con el famoso conducto regular, ese de hacer las cosas por la cartita para el municipio. Y después de eso esperar a ver qué pasa. Y habían pasado 20 años, ¿no? Claro, entonces ahí yo me acuerdo muy claramente haber visto dirigentes mirando de lejos la protesta ese día en la mañana y que al principio era como, ¿no?, un poco de resistencia, pero después al rato, ¿cierto?, y al otro día ellos mismos asumieron que ese era el camino. Claro. Y fueron, y yo creo que ahí los jóvenes, porque en ese tiempo yo era joven, ahora soy adulto relativamente joven, pero bueno, ya... Todos éramos un poco más jóvenes, ¿no? Pero en ese tiempo tenía alrededor de 20 años, entonces era recién salido del liceo, ¿no? Yo creo que los jóvenes, principalmente en ese momento, y las mujeres también, ¿no? Las mujeres, los niños que no fueron a la escuela ese día al liceo, las mujeres que no estuvieron haciendo las cosas en la casa y salieron a pelear ese día aquí en Placilla, junto a los jóvenes, lograron, ¿cierto?, transformar esa realidad de los dirigentes, lograron, ¿cierto?, poner a los dirigentes en otra posición y que apoyaran ellos al final el movimiento, porque se notó desde el comienzo que era un movimiento que no iba a parar, hasta que no se resuelva. Claro. Claro, fue lo que prendió la mecha, digamos, de todo lo que vino después. Y allí, como al segundo o tercer día, se logró con los vecinos hacer un petitorio. Claro. De 5 puntos. ¿Tú te acuerdas cuál era? Yo me acuerdo algunos, me acuerdo del tema de la pavimentación, me acuerdo del SAPU 24 horas, si no me equivoco. Claro, el SAPU. El SAPU 24 horas, me acuerdo también de la micro, que nosotros teníamos del transporte, porque era el más caro. Yo me acuerdo, hay un video ahí donde yo salgo hablando en un discurso, y bueno, fue recómico igual el video, pero dentro de los petitorios que salían ahí era el tema del que era el más caro en Chile. Nosotros hacíamos un cálculo rápido del valor del precio, que en ese tiempo eran como 500 pesos. 500 pesos pasaje por 12 kilómetros. Y eso que ahora ya han pasado, ¿cuánto? 15 años, casi el precio es el mismo, el valor. Claro. Entonces, sí, para ese tiempo era un valor exorbitante, ¿no? Y además estaba el tema de la población de Peñuelas, que eran pobladores y era un sector de Placilla que estaba, yo creo, el más olvidado de todo y el más abandonado de todo. Ellos no Villa Los Álamos. Villa Los Álamos, sí. Ellos no tenían alcantarillado ni tampoco tenían agua potable. Entonces, y ahí habían habido casos de hepatitis, ¿no? Y de algunas enfermedades relacionadas con eso graves que por ese tiempo la gente de Peñuelas supo poner en el tapete también. Nos pudimos juntar con ellos, me acuerdo. Ahora, específicamente, los días están estructurados como fueron, no me acuerdo bien, porque eran días de locos. Y imagínense, o imagina tú, Rubén, que yo en ese tiempo trabajaba en forestal, cargando camiones de palos, de madera, y tenía 20 años, era un cabro que andaba en eso, en el cerro, todo el día. Entonces tenía que irme a las 7 de la mañana a trabajar, pero la noche anterior estuvimos haciendo las barricadas y quemando neumáticos y hasta tarde preparando el material o también estudiando para poder ser dirigente, porque la gente decía que teníais que ser representante de ellos, porque la gente te decía, no, nosotros queremos que él sea representante. Claro. ¿Se acuerdan o no? Sí. Entonces, así fue. Fue difícil también, no fue una cuestión... Claro, estaba el agua potable y alcantarillado para Villa Los Álamos,
estaba el SAPU de 24 horas para todo Placilla, Ujú. estaba la no venta de la Escuela de México porque la querían Claro, vender, claro. La es- 90 y la transformación en un liceo en técnico, un liceo técnico, claro, que claro, la que todo. potenciación de la educación. Claro, que hoy día algo se ha avanzado en eso, pero no es lo que nosotros queríamos. Claro. Pero bueno, algo se ha Bueno, en varias avanzado. cosas. Claro, bueno, sí. No, pero la infraestructura Sí, sí, los se cambios logró son bastante. sustanciales, ¿no? ¿Cierto? Sí. El caminar hoy día por calles que están pavimentadas y que además tienen veredas amplias y que además tienen cierta arborización nativa, cosa que no hay en otros lugares, ¿cierto? Es destacable. Sin embargo, igual hubo algunas cuestiones que fueron un poco después también negativas, como algunas construcciones que no cumplían con lo que la Ah, bueno, comunidad claro, pero exigía. eso Eso fue es, después ya, po. pasa con todas las obras. Ahí tenía el puente Caucao. Claro. Aquí, imagínate, pues Sí, fueron tantas las cosas, se pidieron 5 puntos sí, y ganamos más, yo creo, ¿ah? Más de esos 5 puntos porque, sí. eh, bueno, nosotros finalmente nos metieron en el famoso programa Eso Quiero Mi Barrio, el gobierno, para poder eh, Encauzar, ¿no? encauzar, porque no tenían de dónde sacar los recursos, porque para gasto social no hay plata en este país. O sea, no ha habido desde que fue el golpe de Estado hasta el día de hoy. Entonces, y eso es lo que está provocando todo esto que estamos viviendo Claro. hoy, o sea, el estallido Una social. jugada inteligente ahí que yo creo hicimos, bueno, y siempre asesorados por algunas personas que sabían más. Yo me acuerdo que en ese tiempo concejal el doctor Alberto Neumann también generó y ayudó bastante en el tema de asesoría de cómo debiésemos enfrentar este proceso, ¿no? Y una yo creo, eh, de, los, de las formas buenas que tuvimos para enfrentarlo fue el haber apuntado directamente al gobierno central, ¿no? Al intendente. Claro, Por claro, tanto, cuando concejal Neumann, el concejal Alberto Neumann lamentablemente falleció, sí, eh, celebramos 7 años, o sea, conmemoramos 7 años esta vez de su muerte, o sea, ahora justamente en este mes de abril. Eh, lo hemos echado de menos porque era el concejal de la dignidad, el único concejal que estaba al lado de todas las causas de los trabajadores y de los pobladores. Él nos orientó bien y nos dijo, el municipio de Valparaíso, ustedes saben, está quebrado, no tiene un peso, y la única forma aquí de lograr es con recursos del gobierno claro. regional o central. Y apuntamos hacia allá los dardos y nos fue bien. Pues, o sea, aparte que el asesoramiento, como tú dices, que tuvimos por parte de él fue fundamental. Me acuerdo Porque, cuando vino el intendente, ¿te acuerdas? sí, sí, Que hicimos que el intendente viniera a conversar ahí a claro. la calle con nosotros. Claro, quería que fuéramos nosotros a la intendencia y nosotros dijimos que no, porque no teníamos nada que ir a hacer a la intendencia, que son ellos los responsables, que ellos tenían que ver lo que estaba sucediendo acá. Sí, Y eso demostró lo potente, ¿no? el orden que nos decía Neumann que teníamos que tener, o sea, organización, Claro, unidad y la movilización. claro. Si nosotros estábamos así, íbamos a triunfar y triunfamos porque Mm, ganamos todos los puntos, sí, incluso más. O sea, cuando nos metieron al programa Quiero Mi Barrio, que estaba recién empezando con el gobierno de la Bachelet, con los 200 barrios, nosotros fuimos el último barrio en claro. No incorporarnos, estábamos dentro. porque Placilla no es un barrio, es una localidad tremenda de grande. O sea, bueno, de hecho ya estamos con todos los estudios hechos para hacer comuna. Y, y nos ofrecieron primero, ¿te acuerdas? 90 millones de pesos por parte del Ministerio del Interior para invertir acá en Placilla. Claro. Y al final resultamos Sí, porque Quiero Mi en Barrio era 15 más mil. un programa para reparar placitas, juntas de vecinos, mocear acá, poner maquinitas para hacer ejercicio, ¿cierto? Como recuperación del barrio en cuanto al tema más de seguridad y de mociamiento. Claro, Y Placilla en realidad no era un barrio, sino que era esto una comuna, ¿no? Placilla siempre ha sido una comuna y eso es uno de los lemas que sí, nosotros tenemos desde hace años ya también aquí en Placilla, y como parte también de las organizaciones que han levantado el Placilla Comuna, histórico, ¿no? El Placilla siempre comuna, o sea, siempre siempre comuna. hemos sido una comuna, siempre hemos tenido autonomía, ¿cierto? Y una propia visión de cómo se hacen las cosas. Bueno, y dentro de eso el programa no incluía una comuna completa, ¿no? Y logramos, ¿cierto?, que nos incluyeran y que además, ¿cierto?, se entregaran fondos excepcionales para Placilla, porque cuando se logró hacer el diagnóstico, que empezó ese diagnóstico, yo creo que lo empezaron a hacer
un día que después que vino el intendente acá, nos llama a él ahí delante de toda la gente y dice, yo los invito a una reunión a todos los que ustedes quieran a la intendencia, porque le decía, ya, un dirigente que vaya, y toda la gente que estaba ahí le decía, no, no queremos eso, ya, pero es que esto, no queremos. Y toda la gente, y él me imagino que se sintió igual de alguna forma amenazado con eso, y terminó invitando a los que nosotros quisiéramos poner en esa reunión, y nosotros pusimos y rompimos una lógica, y sacando un poco el ejemplo de los estudiantes secundarios, de estos de los representantes, de no por sector o por solamente por los voceros, la forma, la estructura del vocero, que era por grupo de gente, ¿cierto? De amigos, o gente que estaba participando, decía, bueno, nosotros queremos que este sea un vocero también. Y en ese tiempo decidimos que fueran 10. 10, claro. Y bueno, y dentro de los voceros de los jóvenes estaba el José, este muchacho, el Quiroga, también, el José Lovera, y yo, pues, ¿no? Que éramos los 3 más jóvenes, si no me equivoco, que estábamos dentro ahí de la Katy Vargas estaba. La Katy, pero la Katy ya era profesional y ya estaba en otra, nosotros éramos más jóvenes. Estábamos en la etapa de estudiantes recién, ¿no? Ella ya estaba ya en otra etapa de la vida, pero también era de vocera, me acuerdo, y que todavía sigue la Katy siempre participando en las actividades, ¿no? Pero sí, yo creo que esa cuestión, y bueno, el aprendizaje que logramos también ahí de los estudiantes fue también un acierto, ¿no? Porque también nos sirvió para develarnos, ¿no? Así fue, al año después, ¿no? De estos 10 voceros, ¿cuáles fueron los que seguimos en la calle? También fue una de las cosas que se empezaron a experimentar después, ¿no? Claro. Porque después hubo que seguir en la calle, recordemos, ¿cierto? Que después de que la Bachelet y todo el gobierno dice que se incluya Placilla en el Quiero Mi Barrio, y en el Quiero Mi Barrio, le decía uno, en el Quiero Mi Barrio, empiezan algunas obras, pero empiezan desde la teoría o desde el imaginario del político, del empresario, ¿cierto? Pero no de la realidad, porque en teoría, en un mes, por ejemplo, no sé, en enero tendría que haber estado construida, pasaban meses y no pasaba nada y no habían respuestas. Y ahí hubo que presionar de nuevo. Y ahí, lamentablemente, y eso hay que decirlo, no, ya habían algunas personas que se habían ido nomás ya de la pelea. Claro, y también vino toda la intervención por parte de los partidos políticos, claro, de la concertación, que empezaron a dividirnos. Y fue muy evidente, porque si me acuerdo, después de la reunión de la intendencia, fuera de esa reunión había gente de partidos políticos cazando. Sí, pues ya vino toda una intervención aquí en Placilla, de empezar a separar grupos, de invitar a una organización para un lado, a otra para otro. O sea, diciéndole, ya nosotros te vamos a ustedes, si no se meten en el movimiento de defensa de Placilla, les vamos a construir una sede, les vamos a hacer capacitaciones, los vamos a llevar a pasear al Rosa Agustina. Entonces, era una cuestión vergonzosa. O sea, bueno, que eso es lo que reventó al final ahora el 18 de octubre. De hecho, nosotros, y el Quiero Mi Barrio también fue parte de eso, por decirlo de alguna forma, porque cuando llega el Quiero Mi Barrio, llega con su estructura que ellos imponen, ¿no? Que es el Consejo Vecinal de Desarrollo, que hasta hoy día existe, ¿no? Sí, porque ya los dirigentes de Placilla no tuvimos otra opción, nos dijeron, ¿se hace esto o no se hace nada? Claro, porque nosotros queríamos que fuera la agrupación de juntas de vecinos. Que la estábamos formando. Claro, que estaba funcionando, o sea, pero con eso se iba a potenciar la organización vecinal. Y ellos impusieron el Quiero Mi Barrio para que no sucediera eso precisamente. Claro. Que es lo que ha adolecido la organización territorial durante todos estos años, donde ellos han impuesto sus ideas. Justamente. Entonces, esta agrupación de junta de vecinos estaba empezando ya. Habíamos tenido, creo, 1 o 2 reuniones ya en ese tiempo. Yo era dirigente de la junta de vecinos 135. Estaba el don Arauz ahí, ¿cierto? La señora Victorina también en ese tiempo. Y en ese tiempo era así, si no recuerdo. Y me acuerdo también muy bien cómo fue el tema de la separación o de la división que intentaron hacer, pues, ¿no? Que me acuerdo que en ese tiempo llevamos a Denis Canales. Sí, pues Denis, ¿no? Si nos llega a ver. El Denis, un vecino que combativo al máximo, ¿no? Dentro de Placilla, y dentro de la lucha del 2006 también fue un elemento clave, junto con otros vecinos de Nuevo Placilla, y él
y después de discusiones dentro del movimiento Defensa de Placilla, que fue la organización esta de los 10 voceros que se fue creando, dentro de todo el proceso que fuimos viviendo con el tiempo, un año después, creo que fue más o menos, 2007, logramos convencer al Denis y ponernos de acuerdo los que estábamos ahí de llevar un candidato concejal de Placilla, porque creíamos que ese era un camino cierto que podíamos llevar. En eso nos apoyó el Partido Comunista poniendo uno de sus cupos a disposición del dirigente. Sin embargo, hubo cosas que uno no se puede explicar de cuando estábamos todos juntos en una pelea o en un camino, gente que guarda silencio nomás y se va callado para otro lado y no quiere asumir la realidad de poner a disposición y son siempre los mismos, su verdad. Siempre los mismos. Sí, bueno, entonces, y ahí, claro. Ahí yo empecé a ver que esta cuestión no era como yo la pensaba, porque de verdad yo era quizá un poco más soñador. Ingenuo en ese sentido, ¿no? Y pensé que Denis, de verdad, todos los placillanos y los dirigentes de ese momento nos íbamos a poner detrás de la candidatura del Denis. Sí. Sin embargo, hubo algunos que sin silencio, nomás ni siquiera fueron a dar apoyo, no, se fueron, y de hecho, no sé si ese año fue que se levantaron otras candidaturas desde el mismo Placilla, o fue después. No, pero ahí fue que se levantaron las primeras candidaturas para evitar que el Denis llegara a ser... Esa cuestión fue notoria y para mí fue... O sea, no para que el Denis no llegara al Consejo Municipal, sino que el movimiento de defensa llegara al Consejo Municipal. Porque él era el hombre que representaba Y eso fue algo complejo. Bueno, después ya otras elecciones municipales. Después fue más asqueroso, ¿no? Después ya fue más... más descarado. Tú fuiste candidato una vez y cuando tú fuiste, ahí ya fue más descarado, porque ahí fue ya... ¿cierto? Con ayuda de la derecha, o sea, compañeros que éramos compañeros del movimiento de defensa en un momento y que estábamos de la mano avanzando en esto, ¿cierto? Y siendo combativos en un momento, en 2 años después, 3 años después, los ves de la mano con la derecha, con los traidores del pueblo. Eso es lo que no nos puede pasar de nuevo, o sea, con toda esa experiencia, acá en Placilla yo creo que hemos aprendido, incluso con todo este proceso que hicimos para que Placilla sea comuna, porque nosotros logramos construir, o sea, dotar de infraestructura a Placilla para que mejorar la calidad de vida de los vecinos. O sea, tenemos se arregló más todavía el CEFAM, se construyó el SAPU que no nos dieron un SAPU de jornada completa, sino de media jornada solamente, pero bueno, fue algo que nosotros no habíamos pedido, pero que se nos obligó a aceptar, porque decía eso o nada. Entonces hubo vecinos que cayeron en esa trampita y bueno, ahí entramos en discusiones con ellos. Y así lograron imponerse ese SAPU a medias. Logramos que se pavimentaran las calles, logramos que se construyeran plazas. El estadio, el parque. Bueno, como tú decías, todo esto se fue retrasando y se fue dilatando. Un programa que tendría que haberse realizado en 3 años, se demoró 12 años. 12 años. Producto de todo esto, además un montón de obras mal hechas que hubo que hacerlas de nuevo, invertir más plata, los que hacían las chanchadas, los mismos funcionarios del MIMBU. 12 años que quizás también jugaron un poco en contra de la organización comunitaria, ¿no? Porque eso una cantidad de dirigentes que estaban en el Consejo Nacional de Desarrollo, porque los primeros años del CBD, cuando habían recursos también, que el barrio le ponía lucas, el CBD se llenaba. Claro, y tenemos un montón de... Ahí desfilaron varios dirigentes de Placilla que hoy en día tienen hasta puestos en el aparato del Estado. Claro. Y que cuando había plata ahí, ¿cierto? Participaron, proyectos y toda la cuestión, y después el Quiero mi barrio se va y ellos también se van. Claro. Y dentro de esa misma lógica también, aparte de ello, había hartos dirigentes que participaban ahí, que eran de organizaciones de base, de centro de madre, de abuelos, de la junta de vecinos, que estuvieron durante hartos años participando en el CBD. Pero lamentablemente como esta cuestión se alargó tantos años, estos vecinos empezaron a tomar un rol y un trabajo más al CBD de fiscalizador dentro de las obras, ¿cierto? Cuestión que yo me imagino que a los dirigentes de ese tiempo, yo después de todo esto me tuve que ir a estudiar fuera de Placilla, estuve 7 años viviendo en San Felipe, Putaendo, y durante todos esos años, ¿cierto? La organización de Placilla y los viejos, le digo yo, ¿no? Porque fueron generalmente gente más adulta, ¿cierto? De edad, la que quedó en el CBD,
estuvieron durante muchos años fiscalizando, peleando con la empresa, peleando con las autoridades, ¿cierto? Y de repente descuidando un poco, ¿no? El otro tipo de trabajo y otro tipo de avance que a lo mejor tenía que ver con el construir su propia organización, por fortalecer su propia organización en su propio territorio, en el que estar preocupado de otra cosa. Y eso, lamentablemente, creo yo, hacía una reflexión rápida. Yo creo que pudo haber sido uno de los factores al que, bueno, todos conocemos hoy día cómo están las organizaciones comunitarias de base en Placilla, que están bastante diezmadas, ¿cierto? Están, pero no todas, ¿cierto? De todas maneras. Yo al menos pertenezco hoy día a una organización que bueno, le mando unos saludos a todos mis vecinos ahí de la población hijos e hijas de Placilla. Hicimos una población, ahí hicimos una toma y ahí, por ejemplo, nosotros tenemos asambleas cuando la pandemia lo permitía, bueno, y hace poco también, la asamblea de 30 vecinos, o sea, una junta de vecinos que hoy día en Placilla funciona con reuniones de 30 personas. No hay. No hay. Y en Chile deben haber muy pocas. Entonces, y en ese sentido yo creo que todavía hay espacios, ¿cierto?, de construcción comunitaria. Todavía este tipo de organización vecinal, como las juntas de vecinos, ¿no? Como la que tenemos nosotros, es el instrumento, es la herramienta para seguir avanzando entre vecinos. Porque aunque a algunos les duela y no quieran que sea así, porque hay algunos que no quieren que las juntas de vecinos existan porque creen que murieron y que no sirven. No, pues la junta de vecinos existen aún, depende del lugar donde sea, están potenciadas y están funcionando bien. Lo que pasa es que cuando uno cree que no sirven también, obviamente las deja morir. Porque la dictadura y la concertación se encargaron de minimizar al máximo, o sea, reducir al máximo las juntas de vecinos. ¿Y qué hicieron para ello? Entregarle personalidad jurídica a todas las organizaciones sociales, o sea, a todas las organizaciones que hay, las funcionales, digamos, no las territoriales como las juntas de vecinos. Entonces, una junta de vecinos tiene que tener mínimo 200 vecinos, 200 socios inscritos para poder ser legal, ¿ya? Y una organización funcional, un centro cultural, un comité de adelanto, cualquier cosa, tiene que tener 15 personas y tienen los mismos derechos que la junta de vecinos. El mismo tipo de proyecto. O sea, eso quiere decir de que quieren destruir las juntas de vecinos. ¿Y por qué las quieren destruir? Porque la junta de vecinos es la madre de las organizaciones sociales. El nombre lo dice, la junta de los vecinos. Claro. En cambio, en un club deportivo se juntan los deportistas. Somos vecinos, claro, pero los que hacemos el deporte acá. Allá no, entonces la técnica del divide y vencerás es clara. Cuando se fundan las juntas de vecinos, cuando se forman las juntas de vecinos, era la organización madre de todas las otras organizaciones. Yo soy más viejo que tú, así que conozco de esas reuniones que se hacían, en donde se hacían unos tremendos galpones que tenían las juntas de vecinos. Las sedes que tenían eran unos galpones, no eran sedes. Te estoy hablando de los años 60, 70. ¿ya? Entonces, se fundan por ahí a mediados de los 60, se fundan las juntas de vecinos y tenían poder, pues. O sea, mandaban las juntas de vecinos. En la reunión de junta de vecinos llegaban 150, 200 vecinos a la asamblea y en la mesa adelante sentados estaban sus dirigentes de la junta de vecinos, además de los presidentes de cada una de las otras organizaciones, del presidente del club deportivo, la presidenta del centro de madre, el presidente del centro cultural, y todos remaban para el mismo lado. O sea, si necesitaba algo el centro cultural, todos para el centro cultural. Claro. Necesitaba algo el deporte, todos para el deporte. O sea, es como debiera ser hoy día. Últimas expresiones yo creo, en Placilla de esa forma de ver la organización comunitaria, la organización vecinal, fueron las últimas veces que se realizaron la Semana Placillana, donde había un trabajo en algunos momentos, me acuerdo, mancomunado entre el club y la gente del Nuevo Placilla lo podrá decir muy bien, ¿no? Que el club deportivo, la junta de vecinos Nuevo Placilla, trabajaron juntos y otras organizaciones, ¿cierto?, para sacar adelante como sector, como junta de vecinos Nuevo Placilla, que estaba representada ahí en la Semana Placillana, sacar adelante los trabajos que se daban en ese momento. Y también yo recuerdo en el tiempo cuando estaba la señora Victorina, por ejemplo, en la junta de vecinos también, ¿cierto? Y bueno, y otros dirigentes, yo nombro a ella porque es la que me viene a la memoria, ¿no? Pero
el Club Deportivo Agua Buena, ¿cierto? Se trabajó en conjunto con la Junta de Vecinos para, por ejemplo, desarrollar actividades culturales, ¿no? Claro. Y no era el centro, el Club Deportivo Agua Buena o cualquier otro club deportivo que intentaba hacerlas todas, sino que era la Junta de Vecinos que lograba articular en esos tiempos, cuando yo estaba más cabro, en cierto porcentaje, quizás no tan claro como lo dices tú, pero aún existía, no estoy hablando de 15 años atrás. Hoy en día ya es un poco más complejo, bueno, y también con toda esta No, cuestión de hoy día, Dani, te cuento que hay un tremendo avance en el trabajo de la Junta de Vecinos. O sea, se está realizando en Valparaíso. Valparaíso lleva la batuta en este tipo de cosas, porque aquí se fundaron las juntas de vecinos en Valparaíso, y hoy día se llama a un congreso de juntas de vecinos por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Valparaíso, para ver todos estos temas que estamos conversando, y ha resultado bastante interesante porque aquí en Placilla se han juntado varias juntas de vecinos, como recuperando esa agrupación que teníamos antes, claro. y participando de este congreso. Y Sería además, interesante quizás que pudieran sumar a otras organizaciones que tienen sí, el principio de junta de vecinos, por ejemplo, como nuestro comité de la población, sí. porque no somos junta de vecinos porque somos muy pequeños, ¿no? Uh-huh. Pero es como una especie de junta de vecinos de la población, Hacia ¿no? allá vamos, Hacia allá va, pues vamos. entonces quizás estos Claro. espacios incipientes o embrionarios, ¿no? De junta de vecinos o de agrupación de vecinos, se Ah. podrían abrir también las puertas a participar ahí, quizás no como en el peso de una junta de vecinos, pero sí a contar su experiencia, a escuchar, a ser parte también, ¿no? Sí. Oye, aprovechar también que estamos conversando de esto, de felicitar a la Unión Comunal de Junta de Vecinos, su actual directiva, porque ellos han logrado sacar adelante esta tarea en muy poco tiempo, porque hasta hace un año, 2 años atrás, la UNCO de Junta de Vecinos de Valparaíso eh, tenía una participación alrededor de 15, 20 juntas de vecinos, de más de 200. Creo que son 260 o 170 juntas de vecinos en todo Valparaíso. Y hoy día ellos han logrado juntar cerca de 100 que están participando hoy día en el Congreso. O sea, la pega que han hecho ha sido, pero extraordinaria, extraordinaria, porque llevan poco tiempo y además con un montón de cosas en contra, porque hay un montón de gente que está trabajando por el lado para que no funcione, Claro. ya, en vez de ayudarlos, pero bueno, sabemos cómo es. Bueno, vamos a hablar claro, o sea, es la derecha. O sea, la derecha se mueve en este sentido para defender sus intereses, porque si la gente se unifica, ellos están sonados. Entonces, felicitar a los dirigentes de la Junta de Vecinos, encabezadas por Isaac Hartelman, muchacho conocido, un joven que ha tomado bastante en serio esta situación, y también, oye, conocí yo a varios de los dirigentes de la UNCO, y son bastante jóvenes, son todos jóvenes. Sí. Entonces, por ahí viene la cosa. Se abre y no tan solo la Junta de Vecinos, ¿no? Se abre, ya lo ha demostrado ya el año 2019, los estudiantes, ¿no? Y se abre una puerta, ¿cierto? De esperanza, creo yo, y que los jóvenes, así como nosotros en el año 2006, como jóvenes placillanos, y los pingüinos también ese mismo año, ¿cierto? Tuvimos la valentía también de juntarse con el otro y de mirarse a la cara y de decir vamos juntos y hagamos cosas juntos, eh, y defendámonos juntos, ¿cierto? Hoy día yo creo que en la juventud una gran puerta abierta hoy día, ¿cierto? Ellos están abriendo un gran espacio de unidad y que ojalá, ¿cierto? El pueblo chileno y también el pueblo placillano, ¿por qué no decirlo? Seamos capaces, ¿cierto? De poder, seamos dignos también de poder sacarlo adelante y poder llegar a mejores objetivos con esa fuerza que hay. Porque no hay que olvidar, ¿cierto? Que aquí en Placilla, y vuelvo al tema del 2006 y de la juventud, habían muchos jóvenes que lograron, ¿cierto? Lo que hoy día ustedes ven, lo que vemos los placillanos, ¿cierto? Y lo que hoy, bueno, a propósito del estadio, ¿no? Y de estos cambios de proyectos que se está haciendo y toda la gente que gira en torno al estadio, perdón, y lo importante que es incluso para los candidatos al estadio. El otro día escuchaba un debate de los candidatos que hubo en el Canal 74, Sí. ¿no? De los candidatos a alcalde, y todos hablaban del estadio y las proyecciones sobre el estadio y el uso del estadio, porque hay mucha gente que utiliza hoy día el estadio de Placilla.
Pero ¿cuántas de esas personas, por ejemplo, podrán imaginar el esfuerzo que hubo, por ejemplo, los estudiantes de la México, que salieron a quemar neumáticos en ese momento? Y yo lo digo así, a quemar neumáticos. Y cabros chicos de 13, 14 años, que cerraron las puertas del colegio de la Escuela de México, ¿cierto? Acompañado ahí, ¿cierto? Y liderado por el Keno, ¿cierto? Por nuestros compañeros, ¿cierto? Lo hacían también un saludo ¿Por qué no? para el chico ¿Qué Keno, no? claro, ¿cierto? Liderados Sí. por él, que nos organizamos a través también del Centro Cultural, nosotros que éramos un poquito mayores, y salíamos con cabros de 13, 14 años y recorríamos Placilla organizándonos y caminábamos toda la mañana buscando material y nos íbamos a la carretera a mediodía y cortábamos la carretera a la hora que fuera en pos de lo que nos decían nuestros dirigentes, pues si ahí está la conexión con la Junta de Vecinos, la juventud, ¿cierto? Logramos, a pesar de que en un principio fue un poco conflictivo, logramos, ¿cierto?, de que los viejos, de los dirigentes, valoraran el ímpetu y el desparpajo, por decirlo de alguna forma, de los jóvenes, y logramos también que los jóvenes placillanos de ese tiempo, no estoy diciendo que quizás los de hoy día no están así, pero los de ese tiempo, ¿cierto?, se dieran cuenta que estos viejos dirigentes también valían mucho y eran parte de la pelea y teníamos que estar juntos. Yo creo que ese para mí ha sido el gran aprendizaje de vida y que lo he tratado de llevar siempre por todos lados donde he estado, ¿cierto? Cuando fui dirigente en la universidad, después también, ¿cierto? Respeto al territorio, al trabajo con las comunidades, con las juntas de vecinos, siempre presente con los sindicatos, ¿no? Un trabajo aquí en Placilla está bastante leve, ¿no? Ahora último, sí, como que nos hemos quedado un poco producto de lo que tú decías, o sea, de estar viendo que las obras se hicieran bien, que todo, porque hoy día la gente transita por avenidas grandes, qué sé yo, bonitas, con mucho árbol nativo, plazas, pero dignas para poder ser usadas, el mismo estadio que tú mencionas, bueno, todas las obras que fueron 15.000 millones de pesos invertidos, o sea, yo siempre pregunto, ¿qué barrio o qué localidad de Chile, si se invierten en un par de años 15.000 millones de pesos por el Estado? O sea, yo creo que aquí la organización de los vecinos fue muy buena porque creo que somos uno, si es que hay otros, no sé, pero creo que somos uno de los pocos que han logrado eso, producto de su lucha, porque hay otros que sí le han dado mucho más, como las Condes, Vitacura, todos esos lados, gratuitos. Mensualmente Pero les sí, dan la cuota claro, per claro. cápita a la municipalidad. Pero a las poblaciones como abandonadas, como Placilla, solamente con el esfuerzo de los vecinos. Entonces, estos programas van a eso, o sea, por eso se llama Historia Viva, para que las personas que han llegado a Placilla de Peñuela, que no son pocas, porque les vamos a contar al tiro los que nos están viendo, que no lo saben, cuando nosotros dimos esa lucha éramos alrededor de 10.000 habitantes en Placilla. Y con el mismo que hoy día. Claro, con el mismo CESFAM. Plata de tratamiento de agua servida. Claro, bueno, pero eso más adelante lo vamos a conversar, porque hoy día somos más de 70.000 habitantes, 70.000 habitantes. O sea, el crecimiento que hubo en estos últimos 15 años, esta explosión demográfica que hay, pero es brutal, es brutal. Es brutal en el sentido que tú decías, o sea, tenemos el mismo CEFAM, que fue construido para 8.000 habitantes, ¿ya? Que se han hecho algunas mejoras para 12.000, que es lo que tenemos hoy día, y tiene inscrito el CEFAM hoy día 22.000 y tantos personas que se atienden allí. Sí. 22.000, porque se atienden mucho más que llegan sin inscribirse, sí. sin estar inscritos, y hay que atenderlos, porque la relación que tenemos vecinos, funcionarios del CEFAM y la administración del CEFAM es muy buena. Es muy buena. Entonces, es una relación que hay que destacarla porque hemos logrado hacer muchos trabajos con ellos, incluso se involucraron en el 6º Congreso de la Salud de los usuarios. Logramos involucrarlos a ellos y a muchos profesionales de la salud y trabajadores de la salud. Pero, como te digo, o sea, es importante que sepan las nuevas generaciones, los nuevos vecinos que llegan a Placilla, que nada de lo que ellos ven en la calle, ese estadio, ese skate park,
las plazas, las calles pavimentadas bonitas, los árboles, las sedes de las juntas de vecinos, todo eso se logró con esa rebelión que hubo el 14, que empezó el 14 de agosto del 2006, ya en donde la gente salió a la calle. Al principio, el primer día, fueron detenidos los viejos. Yo también el primer día me fui en cana. También fuiste detenido, ahí los llevaron a la tercera comisaría, en donde, ojo, ahí pude ver cómo torturaban a los viejos. Se tortura. Porque a mí no me torturaron, a mí igual me trataron mal todo. Tú cuéntanos que estuviste ahí, porque sí, pero hicieron los pacos ahí. Nosotros vimos ahí a algunos vecinos viejitos, principalmente a los más, desnudarlo y hacerlo hacer ejercicio por entretenerse, nomás allá, unos tiburones, hacer unas sentadillas, a un vecino sobre todo, ¿cierto? Desnudo Placilla sobre todo. Y esa cuestión fue, bueno, en realidad a mí, ¿no? A otro uno, yo me acuerdo, no me acuerdo si fue a Freddy, me acuerdo de otro, uno peladito que había en el nuevo Placilla al final. Ah, ya, en Parada. No me acuerdo cuál era. Sí, Paradita. Era un caballero, no era tan... que tiene un negocio por allá. Al fondo era donde está el Lupo, por allá. Por allá creo que vivía ese caballero, pero la verdad es que no lo conozco muy bien. Parada el apellido de él. Bueno, pero ahí yo me acuerdo que, bueno, para mí en realidad esa cuestión fue más que nada alimentarme las ganas que tenía de seguir peleando. O sea, claro. no me asusté, nada de eso, fue todo lo contrario. O sea, de ahí salí ya con más ganas de pelear. Y a propósito, y me gustaría referirme, Rubén, si se puede, el tiempo, no sé. Aquí lo que tú quieras decir. No, sí, por el tiempo más que nada, pero a propósito de lo que decías tú, de que la gente nueva tiene que entender, ¿cierto? Que la mayoría de las regalías, por decirlo de alguna forma, que existen desde el punto de vista urbanístico en Placilla, han sido por la lucha, ¿no?, de los placillanos. Y también ahí me quería referir un poco al tema del entender, ¿cierto? Esta resistencia que muchas veces los placillanos expresan de esa forma al nuevo vecino, ¿no? Al que llega a vivir a Curauma, al sector de Curauma, ¿no? A las villas que tiene Curauma, ¿cierto? Como proyecto inmobiliario. Un poco de entendimiento, ¿no? Porque ustedes tienen que entender, y aquí le hablo directo a los vecinos ahí, tienen que entender que, por ejemplo, yo viví toda mi vida en la población Baquedano, ¿no? Tranquilito, y de un día para otro hicieron una zanja afuera de mi casa de 2 metros de profundidad, Gasvalpo, cuando llegaron las poblaciones. Estuvimos un año viviendo con una zanja de 2 metros afuera de mi casa, con la calle destruida, ¿cierto? De arriba, y ese no es el problema cuando los beneficios son también para ti, ¿no? O cuando estáis llenos de cables gigantes que pasan por afuera de tu casa. Nosotros en la población Baquedano pasa acá y a los dos lados de la calle torres gigantes de electricidad, ¿no? Y pasan por los dos lados. Pero cuando son para ti, por ejemplo, no hay tanto problema. Pero recién, por ejemplo, hace un año atrás llegó el BTR ahí a la población Baquedano y llevaba como 15 años ya en todo Curauma, en el sector de Curauma, ¿no? Entonces, cuando te ponen postes gigantes para beneficio y pasan por y te estropean la calidad de vida y el beneficio no es para ti, es una cuestión que te va dañando profundamente, ¿no? Como ser humano, la estima, ¿no? La autoestima. En la zanja esa de gas natural, nosotros no tenemos gas natural, po, en la población Baquedano. Es pero un negocio para otro. Y ahí estamos y no podemos ni siquiera acabar afuera porque hay que ir a pedir permiso a Gasvalpo porque podemos romper la cañería de gas, ¿cachai? Entonces, esas cuestiones te van dañando y te van generando en la posibilidad, por ejemplo, hoy en día de la vivienda, que antes los placillanos, donde quería el placillano prácticamente iba y ponía una casa. Aquí tenemos transportistas y empresarios que hoy día miran por arriba del hombro, pero que sus familias llegaron ahí y se tomaron un terreno que se hicieron de fortuna, aparte de su trabajo también, ¿cierto? Pero nunca compraron un terreno a nadie y así era la familia antes de Placilla vivían así, po. Y los hijos de ellos después fueron también haciendo lo mismo y algunos obviamente ya comprando, pero siempre el uso del suelo, bueno, la mayoría o el valor, grandes negocios con o el valor de se los tomaron y... ¿Para qué vamos a hablar más de eso? Pero pasó eso, po, y lo saben, pues, y lo sabemos todos los placillanos. Claro. Y el uso del suelo o el valor del suelo no era tan alto, po. Y toda nuestra vida fue así. Entonces nosotros pensábamos que teníamos el tema de la vivienda resuelto, po, como placillano antiguo, como hijos de placillano antiguo. Y llega un día de nuestras vidas que nos dicen, no, si ustedes quieren postular a vivienda, al yeto. O sea, si no hay posibilidad, o sea, aquí es, o te metís con Invica, vivienda social, o te vas a un yeto
o te metís con Invica, ¿cierto? Y que muchos placillanos lo hicieron así, y que hoy día prácticamente también Invica es bastante reducido en el espacio, es bien lleno, ¿cierto? Yo creo que es muy probable que en 10 años más esas poblaciones se vuelvan poblaciones más conflictivas, porque la gente tan amontonada, sabemos lo que sucede. Están así, ¿no? Y los hijos, bueno, pero bueno, vamos a hablar de eso, pero es así, y nos empiezan a modelar nuestra forma de vida al antojo de no sé quién. No, pues acá hay un cerco ahora y nosotros en ese tiempo, me acuerdo que, bueno, y también un saludo a todos los cabros que han hecho música durante todos los años y han estado relacionados durante muchos años en el tema cultural en Placilla, desde el tiempo del grupo de la iglesia, con todos las bandas que se formaban por otro camino, los más antiguos, los que tenían, ¿cierto? Los grupos de Arecume, donde estaba el Felipe, me acuerdo también, pero por otro lado también los que éramos más chicos y todo eso. Bueno, aquí estamos en un lugar de esos. Esta es la cápsula del tiempo, es de mentes abiertas. Y el... ¿Qué pasó? y en ese tiempo nos dijeron, ¿cierto?, cómo teníamos que vivir y cómo teníamos que seguir adelante y referirnos prácticamente a nuestras vidas y hacerla. Y esa cuestión te daña el espíritu, te daña la autoestima, te rompe la cultura de un sector, todo eso. Y todos esos daños, porque es como si alguien va y te golpea y te deja herido. Todas esas heridas nunca han sido subsanadas o nunca han sido sanadas ni tratadas por el sistema. Entonces, en ese sentido, el dolor que tenemos los placillanos antiguos, el dolor que tienen muchos jóvenes que hoy día, por ejemplo, se ponen en las redes sociales a discutir con gente que llega con vecinos nuevos, ¿no? Que se ponen a discutir con vecinos nuevos de que llegan a los sectores de Curauma, ¿no? Sobre si esta cuestión se llama Placilla, se llama Curauma, ¿no? Todo eso. Son cuestiones que ojalá los vecinos nuevos, ¿cierto?, puedan entender y puedan, bueno, más que nada eso, puedan poder, ¿cierto?, entender que nosotros los placillanos hemos sido durante muchos años dañados, heridos por un Estado, ¿cierto?, y por los diferentes gobiernos y por los empresarios principalmente. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de la forestal en Placilla, todo el daño que han hecho y todo lo que hicieron? Aquí han sido los trabajadores forestales que la Forestal Valparaíso nunca les pagó, lo indemnizó cuando se derró, y cuando los contratistas que estaban en Placilla y que tenían que tener trabajadores y que nunca lo indemnizaron y quedaron todos en la quiebra, o los mismos trabajadores de los sindicatos de la Forestal Valparaíso que nunca fueron indemnizados. O sea, bueno, eso es el pan de cada día de todo, a lo largo de todo Chile. O sea, nosotros conocemos nuestra realidad acá, es esa. Otros como Quintero, Puchuncaví, Ventanas, o sea, es terrible ahí el sometimiento que hacen las grandes empresas en contra de los ciudadanos, en contra de la gente, en contra del pueblo, de los trabajadores y trabajadoras. Pero bueno, estamos luchando por eso, y por eso también fue el estallido, la rebelión del 18 de octubre del 18. Entonces, o sea, con justa razón. O sea, aquí el pueblo aguanta, pero hoy día estamos viviendo ese estallido social, estamos viviendo esa rebelión que ha sido un poco mermada por la pandemia, ¿cierto? Ha sido un poco opacada por la pandemia, pero está allí. Está allí y hoy día está más latente que nunca. La gente antenoche saliendo a las calles. Hoy día se viene. Y aprovecha. No, o sea, está ahí y el ladrón de banco está, pero afirmado, agarrado con dientes y uñas. Y todas las ratitas abandonando el barco. ¿Cierto? Cuando el barco se hunde, todas las ratitas salen arrancando y tratan de salvarse. Saludos a Michel ahí, que manda un saludo. Bueno, también saludar a todos los vecinos y vecinas que nos están saludando y que nos mandan mensajes y que reconocen la lucha que hemos dado todos, o sea, todos los Joselo, saludemos a Joselo también. Saludos a Joselo, que era en ese tiempo también uno de los dirigentes, de los voceros del MDP, del Movimiento de Defensa de Placilla. Claro. Entonces, hay harto en Placilla todavía. Claro. Mira, Edgar Gedres, del Nuevo Placilla, dirigente que ha estado
durante mucho tiempo trabajando por la salud, por mejorar las condiciones de vida de esas viviendas sociales que les entregaron, que son, pero viviendas sociales completamente mal hechas, ¿ya? Y mandadas a hacer por el Ministerio de la Vivienda, que allí se ve de que no hubo ningún control, o sea, de que las empresas hacen y deshacen con la gente más humilde, o sea, con el cómo, cómo el sueño de una vivienda para un trabajador, para una trabajadora, se transforma al final en una tortura, en un calvario. Entonces los responsables de esto se lavan las manos y hacen carrera política dentro de los ministerios para después usufructuar de ellos postulándose a un puestito de concejal, de alcaldía, y más encima el que reclaman le ponen la pata encima, o sea, con una querella. Oye, ¿tú sabes lo que significa hacer una querella? O sea, si nosotros nos quisiéramos querellar por las casas indignas que le han entregado a la gente, al pueblo, con plata de todos los chilenos, construida con plata de todos los chilenos, ¿ya? Y ellos los que han tenido la obligación de velar porque eso no suceda, de que no suceda, de que se les entreguen casas indignas, se hacen los lesos, ya se hacen los lesos. Y tratan de ir a tranquilizar a la gente, de esto otro, y aparecen como reyes cuando entregan las casas porque son nuevas, pues la gente les prende velita y lo erige como concejales. Bueno, a propósito, y cuando tú los denuncias, porque Edgar denunció a uno de ellos, que es candidato hoy día a alcalde en Valparaíso, ¿ya? Se querella, lo demanda y le pide 5. Edgar lo denuncia con pruebas, con todo, porque él era el hombre responsable de eso en ese tiempo, ¿ya? Y no se va al fondo del asunto, sino se va que Edgar no tuvo las palabras como que corresponden para acusarlo. O sea, que claro, el Edgar vive en esas casas, pero, o sea, obligado a decir lo que dijo. Sí. Entonces se querella porque lo trató mal. Tú podías... Edgar le pide disculpas por haberlo tratado mal, pero le pide 5 años de cárcel y 1,5 millones de compensación. Ridículo. Así de ridícula la ley, ¿no? En Chile, o sea, podéis cometer un daño terrible a alguna persona, quizás asesinándola, pero si otro te acusa de asesino tal por cual y te hizo unos garabatos por los medios, ¿cierto? Lo importante no es que hayas matado a alguien, sino que no puedes decirle garabato al otro. Claro. Bueno, y a propósito del tema de la vivienda en Placilla, y ahí de repente un mensaje que yo hace tiempo trato de expresar a los jóvenes y a la gente que conversa conmigo y que de repente puede tener este problema de la vivienda, tiene que ver con eso, tiene que ver con el tomar las cartas de muchas veces, ¿cierto? Hay que sobrepasar la legalidad. Yo sé que hay muchas personas que esperaron 20 años, 22 años por tener una vivienda y de repente dentro de sus argumentos, cuando alguien se toma un terreno, está eso de que cómo ellos pueden tenerlo fácil, hablan de la palabra fácil, que es una cuestión súper compleja y rara dentro de alguien que se va a construir una vivienda, un terreno que no tiene ningún servicio, o sea, de fácil no tiene nada. Pero yo entiendo que le debe dar rabia a la gente muchas veces, porque esa misma rabia nace de esos 20 años esperando, ¿no? Sin embargo, yo me gustaría expresar, ¿cierto?, que nosotros en nuestra población tenemos una muy buena experiencia y una muy linda experiencia de población construida en base a una toma de terreno, con organización, con unidad, ¿cierto?, con movilización, con acción. Y en ese sentido, ¿cierto?, yo me gustaría darle mensaje a todas las personas y a los jóvenes que están en esta misma situación, ¿cierto?, que no es necesario esperar 20, 22 años. Hay que tener muchas veces, bueno, así directamente los cojones, ¿no? Y agarrarle nomás el macho y resolver los problemas por nuestras propias manos. Y para eso, ¿cierto?, siempre va a haber alguien al lado, siempre va a haber un vecino con los mismos problemas, siempre va a haber un hermano, como decimos nosotros, ¿cierto?, los jóvenes o algunas personas, ¿cierto?, hoy en día, que va a estar ahí contigo, va a tener la misma situación. Y por eso organizarse y unirse es clave. Organizarse, unirse y movilizarse. Porque y ahora, con respecto a esto de la vivienda social y de las tomas, Dani, yo creo que ya llegó el momento de organizar todo esto. En Placilla tenemos varias tomas. Está Hijos e Hijas de Placilla, que es donde vives tú. Está la otra, la Manuel Rodríguez, que está más arriba, donde están ustedes. Sí,
La del Nuevo Placilla. Están las del Nuevo Placilla, que las del Nuevo Placilla son inmensas de grandes. Sí, tenemos contacto nosotros con ellos. Hay alrededor de buena relación. Ahora, bueno, yo no sé, yo hago un llamado, aprovecho y puedo servir también para ayudar a organizarse, de hacer una coordinación entre las tomas. O sea, si nosotros nos organizamos y nos unimos, estamos al otro lado, porque la movilización nace sola. Entonces, para hacer realidad el derecho a la vivienda digna, porque cada vez que hablan de vivienda, el gobierno dice, ya les vamos a construir edificios, y nos meten 20, 30 familias en un espacio en donde los placillanos por lo menos estamos acostumbrados a tener 2 o 3 familias. Sí. Entonces meten 100 familias en un espacio. O sea, está bien, no hay demasiados espacios. Sí los hay, en realidad sí los hay. Ellos son los que dicen que no los hay. No hay, ¿cuántas tierras están en barbecho acá? Entonces vamos a consolidar las tomas, vamos a unificarlas. O sea, yo hago un llamado a los dirigentes de estas tomas a que puedan unirse, juntarse y aprovechar al calor del Congreso de las Juntas de Vecinos, en poner este tema ahí en el debate sobre la mesa y que se resuelvan como agrupaciones de Junta de Vecinos, como Unión Comunal de Junta de Vecinos de Valparaíso, que por suerte existe una sola, no están divididas, entonces es más fácil hacerlo. Sí. O sea, cómo nosotros consolidamos y hacemos legales estas tomas de terreno, sí, en donde el Estado debe hacerse responsable. Mira, hace un tiempo, porque nosotros participamos en una organización que se llama Casa Abierta. Bueno, esta organización tiene alguna forma de trabajar que de repente, de mi parecer, no acompaño tanto. Sin embargo, para mí, hoy en día, en relación a las tomas, el gran punto debe estar en la construcción de una ley, ¿cierto?, de regularización de los asentamientos irregulares. Yo creo que hoy día por ahí va la demanda. Va una ley de regularización, ¿cierto?, de los terrenos, porque siempre se han regularizado y siempre se han legalizado las tomas en Valparaíso de a poquitito, de a pedacito, ¿no? Pero yo creo que hoy día el problema de los asentamientos irregulares es gigante en todo Chile, ¿cierto? Es fundamental. Todos hablan de eso los políticos, pero nadie ha hablado nunca, ¿cierto?, de hacer una gran ley de regularización de una vez por todas. Que se instale y se regularice todo. No. ¿Sí, no? Una especie de ley del mono, pero para la vivienda, para las tomas. Absoluto, como la ley general de educación, ¿cierto? Una ley. Ya, los mensajes los vamos a leer. Muchas gracias, le damos a nuestra... Bueno, estamos llegando al final de nuestro... Espera un segundo, que el Cristian decía, mandaba un mensaje que el Placilla no se llama Curauma, ¿cierto? Era una canción que teníamos hace muchos años atrás. Placilla no es parte de Curauma, ¿cierto? Decía... Esa era la verdadera canción de Placilla, Cristian. Después la cambiaste por esa más romántica, pero está bien. Pero en todo caso, Placilla de Peñuelas es la localidad, es la futura comuna. Y el pueblo es lo que vale la gente, más que nada. Voy a decir también de que Alto Verde, La Baquedano, es un barrio más como Curauma. De Placilla de Peñuelas, la histórica Placilla de Peñuelas. Al final lo que vale ahí es la gente. De donde salía el agua para Valparaíso, la electricidad para alumbrar Valparaíso, la leña para alimentar los hornos de las panaderías, y también a las mujeres. Las mujeres la llevan. Las mujeres placillanas son extraordinarias. Bueno, no solamente las placillanas, sino de toda la mujer chilena. Yo te digo, en la toma nuestra, las mujeres agarran la picota y la pala y haciendo veredas para arriba de cemento. Así es, pues. Y fuerte, esas son las artífices de la batalla de Placilla que se dio en el 2006. Sí. Pues las mujeres eran las que estaban ahí en primera línea. Son nuestra primera línea aquí en Placilla, como en todas partes, como siempre. Desde los estudios de grabación, la cápsula del tiempo, espacio musical de Placilla, donde nace programa Sonidos de Barrio, ¿ya? Escuelas de rock. Escuelas de rock de Placilla, Mentes Abiertas. También. Agradecemos la atención de todos, les damos un saludo y agradecimiento a todos los que nos están viendo y a los que nos siguen todos los viernes en este horario. También vamos a estar el lunes con un programa especial a esta misma hora sobre la vivienda que estábamos conversando recién y sobre también el ataque sufrido por uno de nuestros dirigentes placillanos por parte del partido UDI a través de su candidato a la alcaldía, Banen. Entonces, sin más que decirles,
agradecer a Dani, agradecer a las personas que están en los controles, ¿cierto? Al Máchilo. A María Teresa Ibáñez, de Radio Casa Quintil, que nos deja este espacio para poder expresar todo lo que es la historia viva de Placilla Nunca Más de Rodillas, y también al Máximo, el Máximo que maneja todos los controles. Cualquier aquí. producción audiovisual que necesite, hable con Máximo. Exactamente. Una máquina. Máximo. A mí me gustaría mandar saludos igual, Rubén, a los vecinos de la población donde vivo yo, ¿cierto? Que hoy día algunos iban a estar ahí atentos al programa, ojalá que puedan verlo. A todos los placillanos, a la gente relacionada con la cultura en Placilla, que históricamente, ¿cierto?, han sido puntal y primera línea de todas las acciones que se han realizado acá a favor del pueblo. No vamos a nombrar los grupos y las personas ahora porque son demasiados, pero también quería yo destacar a todos los que han participado en tocatas, peñas, en la calle, ¿cierto?, haciendo música, en las escuelas de rock en su tiempo, ¿cierto?, en las tocatas no así. Bueno, todos sabemos quiénes son. Y al Club Deportivo Aguas Buenas, ¿cierto? Que también ahí había unos compañeros que iban a estar atentos al programa, al Michel. Y le vamos a hacer una solicitud también a todos ellos, a los que nos están mirando de aquellos tiempos, que hicieron grabaciones. Se hizo una grabación por parte del Centro Cultural Pablo Neruda, se hizo un disco, un video, en donde se relata todas esas luchas en esos tiempos, con imágenes, con cómo era Placilla, cómo se peleó en la carretera, cómo eran las marchas, los vecinos que participaban. Si algún vecino tiene ese disco para poder tenerlo y poder presentárselo a todos los placillanos, y también irlo complementando con otras imágenes que estamos recopilando para poder hacer la historia que hemos estado contando, visual allí con imágenes y con cosas que son indesmentibles, fotografía y otras cosas. Así que nuevamente despedirnos y agradecerles, y los esperamos el próximo lunes y viernes a esta misma hora. Saludos a Nahuel. Nos vemos con esta mano, ¿no? Y participando todos el 30. Hoy día, el 30. Hoy día todos a la calle. Huelga sanitaria. Convoca la CUT. ¿Qué es huelga sanitaria? De Chile, Central Unitaria de Trabajadores de Chile. Así que a pelear al combate. Saludos a la negrita Cocurumbé. Falta una música.